Habitualmente con el profesor Santiago Bondel, a quien siempre recibimos aquí con variada temática, pero en el día de hoy, como habíamos dicho, algo distintivo, con la particularidad, en ausencia de Santiago, que ha tomado ahí un viaje, estamos recibiendo a Adrián Monteleone, es profesor, licenciado de Ciencias Sociales, ¿digo bien? Sí, profesor en geografía Y también. profesor en Sí. geografía. Bienvenido, Adrián, buen Gracias, día. muy amable. ¿Qué Gracias. tal? Gracias por estar, No, por gracias por favor, venir. gracias a ustedes. Bien, y vamos a charlar de, bueno, de territorios y de cuestiones que tienen que ver y que se empalman justamente con lo que estábamos hace unos minutitos en diálogo allí con Karina Ponce de la Sociedad Ecológica Regional. Bueno, sí, algo que no es que se plantea a partir de ahora, de la sanción, de la modificación de la ley de tierras en Río Negro, pero que bueno, que vuelve, digamos, a tomar este estado tan acuciante en estos tiempos, bueno, y a ver si podemos relacionarlo esto con otras experiencias Ujú, y tu andar, sabemos, en territorios, ujú. en la meseta chubutense también, y bueno, Bien. cómo tomamos este tema que es, digamos, tan complejo digamos, la habilitación por su parte a determinadas emprendimientos Mm. y bueno, y la sociedad cómo lo toma. Bueno, más allá de lo puntual que está pasando hoy en Río Negro, es importante que nos remontemos hace 30 años atrás, cuando se sanciona la ley de inversión minera en Argentina, en el 93, que eso le da la apertura a capitales extranjeros para la erradicación y la explotación minera. Ujú. La primera minera que entra dentro de esta nueva ley fue Bajo la Lumbrera en Catamarca, en el 96 creo que empezó. Ahora se está empezando a cerrar ya, pero bueno, es la ley de apertura a este tipo de minería metalífera, ¿no? Extractiva, transnacional, porque existía minería metalífera en Argentina, pero era Sí. más nacional, como por ejemplo en Sierra Grande y Pasam, Ajá. eran minas subterráneas, ¿no? Que se Sí. extraía hierro. Existía la minería metalífera, pero no con las características que traen la minería transnacional a cielo abierto, que es la Claro, que más se critica claro. y la que mayor impacto deja en la zona, ¿no? Por Ujú. esto que, bueno, comentaba hace rato Karina, creo que era Sí, el sí, nombre, sí, Karina. claro, principalmente por la cantidad de agua que utiliza, bueno, en algunos casos que se utiliza cianuro, bueno, todo esto es un paquete que trae este tipo de inversiones mineras, ¿no? Y a partir de esas inversiones y esa ley macro de inversiones mineras en Argentina, empieza a desarrollarse en cada territorio esta puesta en valor, ¿no? Y este nacimiento de esta zona, esto que se llaman zonas de sacrificio, que implica, bueno, a ver qué tiene cada lugar para poder aportar a este capital transnacional, ¿no? Adriano, y con esta modificación o esta presión a la ley de inversión minera y una modificación sustancial también que se ha dado, una, que la posibilidad de esa extranjerización y por otro lado que las provincias son las que administran justamente esto Y y que sí, esto de alguna manera les daba como cierto beneficio, entre comillas, y a la vez esta cuestión de que hay de echar mano a la claro. minería porque es un recurso Y importantísimo. las provincias principalmente, lo que se pone en juego con las provincias son las regalías, Claro. ¿no? Y bueno, justamente digamos, las regalías son, digamos, más allá que ahora del 2 pasó al 3% en Río Negro, pero bueno, es una suma sustancial de dinero que en muchos casos las provincias la coparticipan a todos los departamentos y en el caso de este cambio en el código minero implicaría que esa coparticipación, parte de esa coparticipación, no vaya a todos los departamentos de la provincia, sino que Mm, vaya específicamente a las zonas de extracción. mm, Por lo cual eso también atrae a, eh,
esta cuestión de que los municipios obviamente se sientan atraídos por adherir a este código minero y obviamente hacer parte también de la extracción. Y esto también tenemos que hacernos algunas preguntas, o sea, ¿por qué esa adhesión tan fácil? Bueno, hay que ver también que muchas sociedades de fomento, municipios de los interiores de las provincias patagónicas, vienen desde hace ya décadas se les fue dando la espalda, el Estado les fue dando la espalda, provincial, nacional, y en muchos casos constituyen actividades, se organizan a partir de actividades tradicionales, como la ganadería, que si bien no es que dejó de ser rentable la ganadería, pero sí es rentable para las pocas personas que concentran la actividad, porque lo que ocurrió en los últimos 50 años es que la actividad ganadera en la Patagonia cada vez se fue concentrando en muy pocas manos. Claro. Por lo tanto, también ahí empezamos con un primer despojo de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, el problema que se empezó a construir con los años en esta zona de sacrificio es que hubo una desinversión del Estado, no hubo una alternativa en una actividad productiva, por lo cual, cuando empiezan estos desarrollos mineros, empieza este conflicto entre algunas comunidades que quieren la mina y otras comunidades que no, ¿no? En este caso en particular de Río Negro, parte de la zona porque en realidad es casi gran parte de la provincia donde hoy en día hay ya cateos, o sea, se está empezando a catear casi toda la zona. En muchos lugares ya hay comunidades originarias que están preestablecidas desde hace años, que obviamente lo que más se está criticando esto es que no fueron consultadas. Esta nueva ley lo que plantea inclusive es la creación de un consejo ambiental, ¿no?, en cada localidad, en donde se invitaría a ONGs, al Estado provincial, municipios, comunidades, a ser parte de esta evaluación ambiental, ¿no? Bueno, después hay que ver cómo eso se articula, porque digo, todo es, muchas veces se plantean cosas, pero después también hay que ver cómo eso se efectiviza en la realidad, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona, como decía Karina hace un rato, dentro de la minería metalífera, tenemos al oeste de Ñorquinco lo que se llama la mina Santa Catalina, que una de los intereses en esa mina es que hay oro diseminado, o sea que también habría una explotación metalífera. Habría que ver de qué forma sería esa explotación metalífera. Generalmente para el oro es necesario utilizar el cianuro para poder sacarle las impurezas. Está en las nacientes del río Chubut. Entonces, bueno, son cuestiones que son para estar en alerta, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos recién, yo lo que veo es esta cuestión de que muchos municipios se terminan convirtiendo en rehenes de esta actividad, porque obviamente para muchos municipios, para muchas localidades, percibir un 15% de esas regalías para invertir en infraestructura, etcétera, es como algo muy tentador, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos uno de estos problemas que tiene que ver con qué es lo que se hace con las regalías, ¿no? Adrián, no sé si se escucha bien. Sí. Yo no me escucho, pero no estás perfecto. Bueno, buenos días, te saludo ahora. ¿Cómo andás? Aunque estamos hablando desde hace un ratito. Me parece interesante este punto, este último punto que vos decías, porque justamente lo que en definitiva también tenemos que discutir, discutamos todo, pero también esto es un Estado que no ha estado lo suficientemente presente y que se hace presente cuando plantea un único modelo de desarrollo productivo. Sí. Y entonces lo interesante sería que tanto la comunidad como el Estado articulen para promover otro modelo alternativo
que digamos que no requiera digamos justamente la implementación de la explotación minera, pero entonces no soltar a esa comunidad que queda, como vos decís, rehén, sino bueno, acompañar con presencia del Estado y de la comunidad comprometida, como lo hemos visto, como lo decía Karina, para sostener un modelo. Dicho digamos, en un lenguaje poco técnico, un plan B. Bueno, busquemos un plan B que sostenga y que dé a largo plazo, digamos, no cortoplacista, porque en definitiva todos estos modelos extractivistas son cortoplacistas, de alguna manera. Sí, depende el yacimiento, pueden ser entre 20 y 30 años de explotación. Es eso. Lo que pasa es que también... creo que parte de lo que, por ejemplo, la experiencia de Chubut, ¿no? Claro, en Chubut se vio mucho, bueno, acá se está atajando desde los momentos iniciales, ¿no? En Chubut ya estuvo la minería desde hace más de 20 años instalada, intentando, y también trabajando mucho con las comunidades para... lograr cierto consenso, que en las comunidades de la meseta, en gran parte de las comunidades de las mesetas, existió ese consenso por el sí a la mina, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿No se dan cuenta que van a contaminar? Y sí, lo que pasa que también esas comunidades, también actividades tradicionales, en donde el Estado no estuvo ausente, etcétera, etcétera, no hubo otra alternativa, viene una minera en donde se presenta como una especie de estado paralelo, en donde, no, te vamos a hacer camino, te vamos a traer internet, te vamos a traer energía, bueno, todo eso, y claro, y la gente va a decir que no, va a decir que sí, pero justamente acá lo que tenemos que pensar es por qué llegamos a esa situación en la cual se pone a las comunidades en esa tensión, ¿no? O sea, si hubiese un Estado presente en donde el Estado provee, no sé, empleo, pleno empleo, etcétera, en la meseta o en los interiores de cada provincia, bueno, por ahí sería diferente la actitud de muchas comunidades. Pero ante la nada, los que terminan siempre en invierno llevándoles alimentos, y terminan siendo las mismas empresas, que cumplen un rol de un Estado paralelo. Entonces, acá también está ese tema de cómo se empieza a generar ese consenso en las comunidades, en algunas comunidades. Cuando me refiero a comunidades no hablo de comunidades originarias solamente, estoy hablando de las comunidades de la meseta, cómo en algunas comunidades eso impacta, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa luego, ¿no? Por ejemplo, en este caso en Chubut, bueno, ganó el no a la mina, que buenísimo. El tema es que también qué pasa con las comunidades que ahora quedaron nuevamente en la meseta, 100 familias sin trabajo, ¿no? También eso me parece interesante pensar, ¿no? ¿Qué otra alternativa podemos pensar, ¿no? Capaz que justamente que las hay, totalmente, pero pensarlo como parte de estos movimientos en los cuales además muchos nos involucramos. Bueno, pensar también es cuál es la respuesta que se va a dar a esa comunidad, porque si no, además, en 5 años estamos discutiendo lo mismo. Sí. Al no poder pensar un modelo productivo a largo plazo que dé respuesta a las necesidades de una comunidad, en 5 años volvemos a discutir lo mismo. Pero fíjense, por ejemplo, en el caso de Esquel, que había otra alternativa para la gente de Esquel que tiene que ver con trabajar con el turismo, con ya actividades que dentro de todo ya estaban en Esquel. Entonces, ahora, todos estos cambios en la reforma de tierras, esta nueva adjudicación en venta, en donde coinciden todas las tierras fiscales con los nuevos lugares de cateo para minería, y sí, obvio, quieren plantear un Río Negro perforado en donde se quiere empezar a hacer todo tipo de actividad minera, sea energética, como puede ser el fracking, o metalífera, ¿no? Pero bueno, también tenemos este problema. Tenemos obviamente comunidades que se oponen, ¿no? Que también serían, que al desarrollarse estas actividades estarían de alguna manera expulsadas. Bueno, muchas de estas tierras fiscales que se podrían adjudicar en venta, dentro de estas tierras fiscales hay comunidades originarias, por lo tanto estaríamos ya también
con otro problema que tiene que ver con nuevos despojos, ¿no? Claro. Entonces, es un y tema muy complejo. Y un relevamiento de comunidades que no terminó de hacerse en Río Claro, Negro también. claro, sí, ¿no? sí. Lo mismo también la cantidad de tierras fiscales que no están mensuradas en Río Negro. Es un montón de tierras que no están mensuradas. Entonces, bueno, creo que el contexto actual no es porque sí también que en este contexto haya salido esto, justamente a partir fue el viernes que se votó, Sí. O sea, ya hoy estamos en otro tipo de gobierno, volvemos nuevamente a otra lógica de mercado, por lo cual, bueno, hay que estar atentos en ese sentido, hay que observar, porque justamente lo que está generando esta zona de sacrificios tiene que ver con el retiro del Estado de muchos lugares. Entonces, si se empieza a ver este retiro del Estado en muchos lugares, obviamente que la única, entre comillas lo digo, ¿no? Claro, la única salvación, entre comillas, muchas comillas, va a ser la salvación que trae el sector privado, ¿no? El sector privado concentrado, transnacional, etcétera, etcétera. Sí. En donde, bueno, mira, yo te voy a dar el asfalto, te voy a dar la comunicación, te voy a internet, pero me llevó estos minerales, te dejo la contaminación, etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, bueno, es complejo, no es blanco ni negro, hay muchos grises para analizar, y bueno, principalmente esto, ¿no? En estos territorios hay gente que vive, hay distintas formas de ver el problema, digo, de la gente que vive en los lugares que van a ser propicios para la minería, y bueno, es algo que está bueno empezar a charlarlo, ¿no? Más allá de decir que no, pero está bueno empezar a ver qué pasa en estos territorios, ¿no? Me parece, fundamental esto que dice Adrián, de conocer todos estos matices, porque es a través de ese conocimiento incluso uno puede llevar adelante una lucha, si se quiere, claro, mucho más completa. Es decir, si yo comprendo la necesidad de la comunidad que está diciendo que sí, es mucho más factible que yo pueda sentarme a dialogar y a decirle, bueno, mira, esto no es conveniente por esto, porque es un proceso cortoplacista, porque dentro de 30 años como mucho vas a tener que estar volviendo a buscar una fuente laboral legítima, claro, pero vas a estar en unas condiciones mucho más terribles. Pero digamos, hay que comprender que muchas veces un pueblo que viene con necesidades que no han sido cubiertas desde hace muchos años y que el bolsillo está cada vez más flaco y que esto no ha sido una cosa inocente, sino que este retiro, como decías vos, Adrián, ha sido pensado para que esa ausencia luego reciba de una manera mucho más benevolente al privado. Digamos, son procesos muy largos y hay que entenderlos como tales. Adrián, te agradecemos esta presencia. Así en un minuto, ¿es posible, digamos, como para echar un poquito a cierta luz de esperanza, algún trabajo conjunto donde allí la experiencia académica, el trabajo técnico sea incorporado allí a la discusión política y también de las comunidades? Generalmente en muchos casos el trabajo académico por gran parte de la clase política está muy menospreciado, porque hay muchísimos trabajos académicos o técnicos en donde se plantean otras alternativas o inclusive modelos de evaluación de impacto ambiental o de control, mismo también digamos, cómo tendríamos que pensar la licencia social. Eso es otro de los temas que hay que pensar, ¿no? A partir de, si se quiere hacer un desarrollo extractivo a gran escala, bueno, ¿cuál es el lugar de la licencia social? ¿Se le está dando, llevémonos pregunta, ¿no? ¿Se le está dando lugar a la licencia social? ¿A quién se consulta? ¿Están todos los actores representados que están evaluando si esto va a ser viable o no? ¿Es gente de afuera? ¿Es gente de la comunidad local? Bueno, creo que hay que escuchar mucho también a las comunidades locales, entenderlas también, pero también hay que pensar en otras alternativas que no necesariamente terminen en
o si es una alternativa minera, bueno, en tal caso pensemos en cómo tiene que ser esa alternativa minera, quién va a recibir los mayores beneficios y con un impacto ambiental el mínimo posible, ¿no? Porque todas las actividades que hacemos los seres humanos son extractivas y todas tienen un mínimo impacto ambiental. El tema es que la minería metalífera tiene un impacto ambiental alto. Altísimo, entonces, claro. Eso es el problema. Eso es lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Que no es para minimizar. Sí se puede controlar, pero siempre hay un derrame de cianuro, te contamina todo el río Chubut. Entonces, tal cual. Ahí es donde está el problema. Claro. Adrián, muchas gracias por favor, haber gracias a venido ustedes. aquí con nosotros, el profesor Adrián Monteleone en el espacio de macroscopías de los martes.